Revisemos qué pasa en la candidatura del oficialismo con Janet Jara. La postura que expresó Janet Jara sobre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien vinculó con golpistas en el último debate presidencial, generó división en el oficialismo. Claro, porque en su sector, en su comando, hubo quienes plantearon que era preferible no pronunciarse al respecto y otros que apuntaron a que Jara ha sido clara en sus posturas sobre el régimen venezolano. Ayer, en paralelo a esta polémica, la candidata cerró su campaña en la región metropolitana y emitió un discurso en el que arremetió una vez más en contra de José Antonio Kast. Gabriela Piña, buenos días. Hola, Gabriela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y el rendimiento que tuvo la candidata presidencial Janet Jara en el debate de Anatel de esta semana fue un tema obligado ayer entre los partidos del oficialismo. Sin duda, la postura de Jara que más generó polémica al interior del sector fue su visión sobre la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. ¿Por qué? Porque al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado dicho reconocimiento, Jara afirmó que, a pesar de no conocerla, sabía que había tenido intentonas golpistas, así como también sabía que había tratado de promover elecciones libres. Fueron estos últimos dichos los que generaron distancia entre algunas figuras del oficialismo e incluso entre algunas voces de su propio comando. El vocero de su equipo, Francisco Vidal, afirmó que él hubiera preferido no pronunciarse sobre eso, y en la misma línea la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, quien también forma parte de su comando, si bien afirmó que Jara ya ha dejado absolutamente claro, dijo que Maduro es un dictador, coincidió en que este debate en realidad a su juicio no sumaba a la campaña. Pese a ello, desde el equipo de la candidata también hubo quienes buscaron desdramatizar estas diferencias. Por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich, actual jefa de campaña de la candidata Janet Jara. Claramente ella señaló que había distintas versiones y visiones acerca de María Corina y que ella consideraba que Maduro era un dictador. Horas más tarde de su declaración respecto a la postura de Jara frente a Machado, el expresidente de TVN, Francisco Vidal, eso sí, optó por destacar el rendimiento que tuvo Jara en el debate de Anatel, destacando por sobre todo su claridad frente a su contendor. La candidata Jara, muy clara en sus propuestas. El candidato Kast, para la gente que vio el debate, quedó en la duda qué vamos a hacer con la reforma previsional, qué vamos a hacer con las 40 horas y qué vamos a hacer con la migración. Y además de este tema relacionado a María Corina Machado, también hubo otras intervenciones de Janet Jara que generaron ciertas diferencias al interior del oficialismo. Por ejemplo, su postura frente al proyecto INA, que es una iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde que podría eventualmente afectar el trabajo científico en el Observatorio Cerro Paranal. En el debate, recordemos que Kast, por una parte, expresó su rechazo a este proyecto, afirmando que estos cielos, dijo, son únicos a nivel mundial, mientras que Jara aclaró que incentivaría su desarrollo, pero que eso sí buscaría mover el proyecto. Además, también por otra parte, llamó la atención que planteara que en su gobierno no se guiarían ni por el feminismo ni el machismo. Consultada por esto último, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, planteó que en su partido creen que el feminismo no se opone a otros. Creo que la candidata tiene toda la libertad para plantear cuáles van a ser sus puntos. Nosotros creemos que el feminismo no se opone a otras personas y creo que ese es el fondo de lo que ella ha planteado. Con todo, ayer también hubo espacio para analizar el rendimiento de Janet Jara en el debate, pero frente a su contendor, el republicano José Antonio Kast, porque este cara a cara también estuvo bastante marcado por constantes emplazamientos, también interrupciones entre ambos abanderados, lo que generó, a juicio de varios, un cierto desorden en las intervenciones. El secretario general del PPD, José Toro, miembro del Comité Estratégico del Comando de Jara, reconoció que en más de una ocasión el debate fue poco claro.
Yo creo que fue un debate que fue complejo al comienzo, que no fue claro, que después en la segunda parte fue un poquito más tranquilo, ¿no? Y en medio de toda esta discusión que se abrió tras el debate de Anatel, ayer por la noche la candidata Janet Jara realizó una de sus actividades de cierre de campaña en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Puente Alto, a la que asistieron, según comentaron desde el comando, alrededor de 12.000 personas. Una instancia en la que la abanderada siguió con su estrategia o en línea con el mensaje que ya hemos venido escuchando de atacar a su contendor José Antonio Kast. En la actividad de ayer emitió un discurso en el que acusó a su contendor de tener, dijo, propuestas clandestinas que hacen peligrar una serie de medidas. Lo que no han querido contestar se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retroceda en derechos, porque están en juego las 40 horas laborales para vivir mejor, la impunidad para pedófilos, la impunidad para violadores de derechos humanos. Por supuesto, en su discurso, Jara también tuvo espacio para resaltar las principales medidas de su campaña. Entre ellas, por ejemplo, mencionó el ingreso vital de 750.000 pesos, también el levantamiento del secreto bancario, las intervenciones en los 100 barrios, la idea de Evelyn Matei, bien digo, para aplicar un pie cero, también la de Franco Parisi de quitarle el IVA a los medicamentos, y también mencionó una reforma al sistema de nombramiento de jueces, todo esto en el marco de esta primera actividad de cierre que fue ayer, como comentaba, en la comuna de Puente Alto, la región metropolitana, y habrá otra durante esta jornada en la región de Coquimbo para dar por finalizado más bien, el periodo de propaganda electoral de cara a la segunda vuelta. Katy Tomás. La mención que hizo de María Corina Machado en el último debate, que fue un error no forzado, obviamente, y que provocó división al interior de la fila del oficialismo. El vocero Francisco Vidal, un hombre siempre que habla con seguridad, estaba inseguro. Y eso demuestra justamente el problema que ocasionó la candidata a su propia candidatura. Cuando estamos a horas ya prácticamente de la segunda vuelta de la elección presidencial, ¿tú crees que esto provoca algún nivel de incerteza en cuanto a la cantidad de votos que pudiera obtener el domingo Janet Jara o no? ¿Que esto mella sus posibilidades o no? ¿O simplemente son cosas que pasan y da lo mismo? Yo diría que no, y es lo que también plantean desde su comando, porque en el fondo hacen alusión a todo este debate que se da en torno a Venezuela, que claro, es una postura que también quizás genera cierto rechazo en algunos votantes a raíz de la postura que históricamente ha tomado el Partido Comunista frente a la situación política en ese país, pero también desde el propio equipo de la candidata señalaban lo que escuchábamos, por ejemplo, en palabras de Paulina Bodanovich, ¿no? Que pese a esa postura respecto a María Corina Machado, que quizás puede generar ciertas diferencias, la candidata ha sido bastante clara respecto a la situación política en Venezuela, a calificar a Nicolás Maduro como un dictador, y por ende en el oficialismo también comentan que esto no debería traerle consecuencias electorales a la candidata a solo días, ¿no?, de la elección presidencial. Si asumen que fue quizás un error, que podría haber sido planteado de otra forma o directamente haber buscado quizás no abordar este debate para no abrir un flanco que para algunos es bastante innecesario ya, considerando lo poco que queda para la segunda vuelta. Es que eso finalmente habla de un comando débil y de una candidata débil. Los problemas con Francisco Vidal ya estaban claros hace un rato bastante largo, ¿no? En relación a que su postura, la de Vidal, que era la de exponer a una candidata propositiva, que estuviera en los debates exponiendo sus ideas respecto de lo que sería su gobierno, no se impuso en el comando, sino que la otra idea de estar confrontando a José Antonio Kast constantemente. Y eso quedó claro una vez más. Desde mi punto de vista, el que Janet Jara no haya estado preparada para esa pregunta, para esa respuesta, para hacerle el quite por último, habla mal también respecto del comando y de ella. A ver, la situación de Venezuela para
Janet Jara es muy complicada, le costó mucho asumir, o decir, más bien, porque quizás ella en su foro interno lo tenía claro desde antes, pero decirlo, que Nicolás Maduro es un dictador. Fue una declaración que costó mucho que saliera. Finalmente la dijo y ahora, claro, no está preparada para enfrentar una pregunta respecto de lo que sigue en Venezuela, de lo que viene, lo que se está viendo todos estos días. Particularmente la figura de María Corina Machado habla, desde mi punto de vista, de una debilidad de la candidata no ponerse al día respecto de los temas, y los temas avanzan. Ya le había costado mucho, reitero, lo de Maduro, ahora nuevamente. A ver, yo creo que es una candidatura con contradicciones. O sea, es imposible que Janet Jara sea socialdemócrata si el Partido Socialista dice que no lo es. Si ella está más a la izquierda que el PS. Entonces, es una candidatura con contradicciones muy complicadas, y aquí esto finalmente empieza a explotar, las contradicciones se manifiestan. Ahí está la contradicción. Pero al final es posible. A ver, ¿qué es lo que está? ¿Por qué opta Janet Jara? Opta por tener la mayor cantidad de votos posibles para mantener unido, el oficialismo, los partidos de la izquierda, y que tengan una oposición ordenada. Al final eso es porque todas las encuestas indican que va a perder. Sería una enorme sorpresa que el domingo ganara Janet Jara, digámoslo así, porque esto es lo que todo el mundo sabe. Entonces habrá que ver si es que logra ese objetivo. Yo creo que ese es el objetivo en estos momentos más realista por parte de su candidatura. Y todos hablan incluso de qué porcentaje sería aceptable o no. Y estas cosas sí, evidentemente que mellan esa posibilidad en algo, no sé en cuánto, o a lo mejor en nada. ¿Qué es lo que va a hacer el domingo, Janet Jara? ¿Tú tienes claro cuál es el programa de ella para el día domingo? Sí, para este domingo se va a hacer algo similar a lo que se hizo para esperar los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. Esto se va a llevar a cabo en el Hotel Fundador, que se ubica en el barrio París, Londres, a solo pasos no solo del comando de la candidata, sino que también de varias sedes de los partidos que hoy día la respaldan. Allí se espera que, al igual que en la primera vuelta, ella está acompañada no solo de dirigentes políticos, sino que también de sus familiares. Obviamente se espera la llegada de la mayor cantidad de figuras políticas de todo el sector que lleguen a acompañarla, tal y como sucedió también en la primera vuelta. Y bueno, obviamente un poco dependiendo del resultado será lo que se haga finalmente. Por ahora está contemplado que ella esté en ese lugar, está convocada la prensa también para llegar hasta esa zona y cubrir, ¿no?, todo este proceso. Y obviamente seguramente post resultados, o cuando ya se tenga más o menos claridad respecto al ganador, va a entregar algún tipo de declaración. Ayer se le consultaba a algunos dirigentes políticos si iba a estar el clásico saludo o llamado a su contrincante, al ganador finalmente de esta elección, que eventualmente podría ser José Antonio Kast, y señalaban que eso se veía el día de la elección, que ellos todavía tenían la esperanza de que eventualmente puedan tener un triunfo el domingo. Por ende, probablemente sí suceda así, según comentan desde el comando, como gesto republicano, ¿no?, como le dicen. Y por ahora ese sería el panorama más o menos para el domingo. Ya esperaría los resultados en el Hotel Fundador con los dirigentes de los partidos políticos y también con sus familiares. Muchas gracias. Muy buenos días. Chao.